Bueno, muy buenos días. Les saluda Yuri Luna, soy facilitador del día de hoy, correspondiente al webinar Diseño y Modelado de Procesos para la Mitigación del Riesgo Operacional, enfoque VPN, MN y Process Mining. Bueno, primero, ante todo, de cara a la gestión de riesgo operacional, tenemos que entender la importancia que tiene el diseño, el modelado y el diseño de los procesos a efectos de la mitigación de riesgo operacional. Vamos a ver que como parte de las estrategias que tenemos que tener para la mitigación del riesgo operacional, el componente del proceso es muy importante. La agenda del día de hoy, pues tenemos una hora para revisar estos componentes. Modelado de procesos, entendamos el modelado de procesos como una actividad previa al diseño que nos permite claramente describir la naturaleza del proceso, la funcionalidad, la interacción con los recursos, con las dependencias, de tal manera que a través del modelado nosotros hagamos un diseño eficiente y efectivo del proceso, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos básicos de cara al modelado de procesos, características del modelado y beneficios del modelado y finalmente las fases del modelado que tenemos que tener. La etapa de modelado de proceso siempre es previo al diseño. Es como que nosotros hiciéramos un mapa, cómo queremos construir la casa, que tenemos una sala con tal dimensión, dormitorios con tales dimensiones, ese es el modelado, el modelo, ¿no? Y luego el diseño es ya el despliegue, la implementación, llevarlo a la práctica. Entonces, el modelado es un requisito básico. Un gran problema en riesgo operacional es cuando se recomienda la documentación o la formalización de un procedimiento, solamente se toma en cuenta eso, la documentación del proceso, independientemente que esté mal o bien diseñado. Entonces, estamos internamente incorporando un componente de riesgo, porque si el proceso está mal modelado, es decir, si está mal concebido, si la columna en vez de ponerlo en las esquinas lo ponemos al centro, esa casa no va a resistir. Entonces, de la misma forma de riesgo operacional, si nosotros documentamos un proceso mal diseñado, pues claramente el modelo va a tener problemas. Entonces, tenemos que entender que es una etapa previa. La segunda parte, vamos a hacer una rápida revisión de lo que es el enfoque BPN, Business Process Management Notation, el enfoque del diseño de procesos, ya es la llevar a la práctica. Vamos a revisar aspectos del diseño, la optimización y la diagramación del proceso. Vamos a tomar como referencia la metodología de Visagi, herramienta gratuita que todos se las pueden descargar, a través del cual ustedes pueden iniciar en este proceso del diseño, ¿no? La diagramación del proceso, muy útil. Y la tercera etapa tiene que ver específicamente con, ok, una vez que hemos modelado, que hemos diseñado, algunos aspectos necesarios de cara a la mitigación de riesgo personal, tomando en cuenta un concepto moderno, que es el process mining o la minería de procesos, ¿no? Estas técnicas de minería de procesos hoy están teniendo mucho empuje, mucha importancia, porque permite identificar ineficiencias, cuellos de botellas, errores operativos que se presentan desde el punto de vista, desde el mismo modelado del proceso. Dense cuenta que uno modela un proceso, es una etapa abstracta, y durante esa etapa abstracta, uno concibe un flujo, ¿no? Uno concibe un flujo de operaciones, pero de repente en la práctica no es tan viable. Entonces uno puede aprovechar el process mining o minería de procesos para hacer rediseños o mejoras a nivel del proceso. Les voy a compartir la experiencia que he tenido en un entrenamiento que he tenido con una universidad europea con respecto a lo que es minería de procesos, y les voy a compartir una herramienta con la cual nosotros hemos hecho clases, a las cuales también ustedes van a poder acceder. Les voy a alcanzar la ruta para que hagan este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a continuar, vamos a dar inicio. Bueno, Yuri Luna, los que me conocen, tengo más de, pues desde el año 2002 en gestión de riesgo operacional. Estudié en Europa, riesgo operacional, y de allí traje muchos conocimientos. Tengo algunas certificaciones en riesgo operacional, en Lead Risk Manager, continuidad de negocios, seguridad de información. Recientemente estoy estudiando el tema de Foundation Six Sigma y la ISO 13053 Six Sigma. Para aquellos que están interesados, también les vamos a dar los vínculos para que puedan revisar el material de estudio para obtener el grado Six Sigma, el Black Six Sigma, o el Green, o el White, dependiendo qué es lo que quieran, o el Master, ¿no? Yo estoy estudiando para hacer un Black
un Black Belt Six Sigma, que es un nivel de experiencia en diseño de procesos y optimización. Ok, vamos a empezar con el proceso. Modelado de procesos. ¿Qué significa el modelado de procesos? Vamos a ver que, como ya les había adelantado, es diseñar el mapa, ¿no? Es diseñar el mapa de una casa, cómo queremos distribuirla, cómo queremos que fluya la distribución en un hogar, donde queremos los puntos fuertes, donde queremos tener las columnas de seguridad de la casa, ¿no? Entonces, ese concepto lo vamos a jalar para poder identificar esto a nivel de procesos, ¿no? Entonces, el modelado de procesos tiene dos aspectos críticos. Uno que es propiamente el modelado, que es dibujar el mapa, ¿no? De lo que queremos, de lo que queremos que sea, y propiamente la diagramación, el diseño, ¿no? Que es el paso 2. Entonces, como todo, un modelo es una representación abstracta de algo que queremos, ¿no? Podemos dibujar el mapa de una casa, queremos dibujar el mapa de un puente, queremos dibujar el mapa de un proceso, ¿no? Entonces estamos modelando el mapa, queremos ver su interacción, entradas y salidas, asignación de funciones y responsabilidades. Queremos entender la realidad descrita de una forma abstracta. Entonces, cuando un proceso es modelado, ¿no? Tenemos que entender, podemos ayudarnos de una representación gráfica, ¿no? Puede ser un diagrama de procesos, un flujograma, ¿no? Puede ser una descripción literal del proceso, que claramente a través de ello nos permite identificar estas interrelaciones que existen entre los diversos roles de un proceso, entre las diversas áreas, ¿no? Las características de la interacción, si va a ser manual, si va a ser automático, si tiene, por ejemplo, una distribución temporal, ¿no? Hay muchos procesos que tienen ciclos temporales, entonces la estructura, la diagramación del proceso puede incorporar esa información. Y a partir de ella, ¿no? Analizar cada uno de los puntos del proceso. Porque nuevamente, diseñando un mapa de una casa, yo tengo que saber, por ejemplo, las entradas y salidas, ¿no? Si tiene puntos de seguridad, ¿no? De la misma forma, en un proceso, yo tengo que identificar dónde van a estar estos hitos de control, ¿no? Entonces, en un proceso, yo debo diagramar no solamente las actividades y las interacciones, sino también tengo que identificar dónde están las actividades de control. ¿Por qué? Porque de no hacer, voy a recargar en la segunda etapa, que ya es riesgos, ¿no? En la segunda etapa del proceso, que ya es el análisis del riesgo sobre el proceso documentado, e identificar dónde están los puntos de control. Entonces, muchas veces suele pasar, y nos ha pasado en muchos procesos de consultoría que hemos realizado, que están los procesos bien documentados, ¿no? Tienen, pues, flujogramas, en Visio, en Visagi, en herramientas, pero ¿qué pasa? No identifican claramente dónde están los puntos de control del proceso. ¿Para qué? Para que cuando se evalúe la efectividad del proceso, realmente logremos mitigar el riesgo relacionado de la actividad ejecutada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las áreas de procesos diseñan la actividad, ¿no? Van documentando la actividad, pero no modelan el proceso. Entonces, al no modelar el proceso, tampoco saben identificar dónde están los puntos de control en el proceso. Y obviamente no tienen no tienen la visión para entender que esa información pues es un insumo para el área de riesgos. Entonces, si yo voy a documentar un proceso, si yo voy a hacer la diagramación de un proceso, yo tengo que tomar en cuenta dónde están los hitos de control para que esa información sea analizada posteriormente y se evalúe la efectividad del mismo. Entonces, muchos problemas pueden manifestarse porque desde un inicio no se concibe eh, la mejora del proceso. Entonces, no se concibe que en el modelado del proceso, el modelado como tal, como todo, está sujeto a mejora. Entonces, si yo diseño versión 1 del modelo de un proceso y veo que en la operatividad no funciona, entonces yo tengo que ir al modelo y rediseñarlo, ¿no? O si vemos que de repente el proceso es muy engorroso, muy ineficiente, entonces rediseño el proceso. Entonces, ese proceso de acción de mejora no se visualiza muchas veces. Un componente muy importante dentro del modelado de procesos, normalmente el modelo de procesos contempla 4 aspectos, ¿no? Un aspecto funcional, que es propiamente la descripción de las actividades ejecutadas, ¿no? Es cómo va a interactuar. Y un enfoque de desempeño,
tomando en cuenta el tiempo de las actividades. Es decir, si uno diseña un proceso, si uno modela un proceso, ¿no? El modelo del proceso tiene que tomar en cuenta no solamente el aspecto funcional de la actividad, sino también tiene que tomar en cuenta el tiempo en el que se realizan las actividades. Entonces, yo no puedo decir que una actividad puede demorarse de forma infinita, ¿no? De repente, la ejecución de un proceso yo veo, ¿no? Modelo y digo que esto debe estar en 20 minutos, lo calibro, ¿no? Entonces voy con responsable del proceso y dice, no, no son 20, son 30 minutos. Ah, entonces se ajusta el modelo 30 minutos. Se tiene que hablar de desempeño de procesos. Se tiene que ver aspectos organizacionales, es decir, sobre cómo la organización y las personas se distribuyen para efectuar las responsabilidades. Entonces, vemos que en el modelado de un proceso puede participar un analista, un supervisor y un jefe, ¿no? Entonces, alguien ejecuta, alguien verifica y alguien aprueba. Entonces, ese concepto organizacional tenemos que tenerlo en el proceso, porque nuevamente las funciones, las responsabilidades, las actividades están asociadas a personas, a cargos específicos. Y el último componente del modelado que debemos tomar en cuenta siempre en todo modelo de procesos es que sea informativo, que realmente permita trasladar una información, ¿no? En este caso, que los documentos relacionados estén involucrados, ¿no? Entonces, ahí podríamos enriquecer algunos aspectos como, por ejemplo, qué activos de información necesita. Podemos también identificar si es que se requieren aplicaciones para la ejecución de un proceso. Podemos también identificar, por ejemplo, si es que se requiere de ciertos servicios previstos por terceros o las interdependencias de procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos documentando esa parte informativa, nosotros vamos a entender las interacciones que van a existir con otros componentes. Esta última parte, esta lectura del modelo de proceso tiene que ver ya con lo que se llama arquitectura del negocio. Existen metodologías que hablan sobre la arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial tiene dos capas. Una capa que se llama arquitectura de negocio, que es esto, no es cómo va a operar los procesos de negocio, y tiene una segunda capa que es la arquitectura tecnológica, donde recae aplicaciones, bases de datos, servicios, tecnología, todo el componente puro tecnológico. Entonces, en el modelado de procesos, desde el punto de vista de la arquitectura empresarial, la arquitectura del negocio, pues estamos cubriendo todos los componentes que están detrás de la ejecución de un proceso. Por ejemplo, si yo en el proceso interactúo con un proveedor, necesariamente yo necesito definir cómo va a ser esa interacción, ¿no? Para que cuando yo asigne las responsabilidades ya en el organigrama, en el manual de funciones, claramente se identifique qué se espera de esa posición, qué funciones tiene que tener. Entonces, entendiendo que el modelado de proceso es un prediseño, ¿no? Porque todavía no está en producción, es un prediseño, tenemos que cubrir varios aspectos del modelado. Por ejemplo, durante el modelado de procesos podemos tomar en cuenta un lenguaje unificado modelado, ¿no? Esto en inglés es el UML, que significa un lenguaje gráfico que nos permite identificar actividades. Entonces estamos pensando, por ejemplo, actividades de inicio y de fin, operaciones, documentos que se pueden cargar, datos. Esto es un estándar, ¿no? Esto es un estándar, existe inclusive Visagi. Visagi tiene un stencil, tiene una gráfica donde permite identificar cuáles son esas actividades que se deberían tomar en cuenta para un estándar de diseño de un proceso. Entonces, yo en el modelado voy identificando los componentes gráficos que voy a tener, ¿no? Para efectos de que en la segunda etapa del diseño yo ya los formalice. Entonces, el modelado del proceso, el uso de este lenguaje gráfico ayuda para evaluar, por ejemplo, y definir si es que hay actividades específicas, si es que, por ejemplo, se necesita juntar un documento, si es que requiere, por ejemplo, entrada y salida de datos, ¿no? Entonces, es un estándar de redacción que se utiliza en Visagi y en otras herramientas. Visio también tiene su propia codificación, que es un estándar, y que permite de alguna u otra manera iniciar este proceso del modelado, ¿no? Vamos a ver que una vez cuando yo ya lo he modelado, que yo ya lo he pensado, ya una primera etapa es la diagramación, que es un esbozo genérico, un esbozo gráfico de cómo está quedando este primer modelo, ¿no? Entonces, esa primera diagramación es
el dibujo, por decirlo así, del mapa, ¿no? Cómo va a quedar los procesos, cómo van a quedar las organizaciones, cómo van a quedar, por ejemplo, las responsabilidades, porque obviamente dentro de un proceso o dentro de un área, el analista o el asistente tienen actividades específicas. Entonces ya estamos definiendo cómo va a ser esa interacción, cómo va a ser el flujo de información, cómo va a ser la interacción con otras áreas. Entonces, esta primera diagramación es una actividad expresamente ligada al modelo del proceso, ¿no? Es el primer diseño que vamos a hacer como para poder ver cómo está quedando el proceso, ¿no? Entonces, podemos apoyarnos de herramientas, Visio, Visaggi, inclusive el mismo modelador de Visaggi es gratuito, pueden descargárselo y pueden iniciar sus actividades modelando, una vez primero que hacen el modelo, luego lo diagraman. Entonces hacen este primer diseño, este primer esbozo, ¿no? Lo interesante de todo esto es que cuando ya empezamos a modelar, ¿no? Cuando ya empezamos a darle forma a un proceso, tenemos que identificar algunos atributos básicos, ¿no? Como por ejemplo, quién hace, cómo hace, cuándo, dónde. Hay que entender claro eso, porque cuando yo describa el procedimiento, yo no voy a decir que se hace la actividad X, ¿no? Verificar sin haberle asignado eso a un rol, a un responsable. Tengo que asignarle que esa actividad le corresponde a un responsable. ¿Cómo lo hace? ¿No? Eso va a estar ya en la documentación, pero yo voy a decir, revisa, verifica, analiza, registra, consolida, ¿no? Ya dibujo la primera actividad. ¿Cómo lo hace? Pues obviamente en el detalle de la diagramación se va a indicar pues que efectivamente hace consultando a la base de datos, verificando una información, se describe el cómo. El cuándo, en el diseño del modelo se especifica la frecuencia, ¿no? Si es que son en cualquier momento, si es de forma permanente, y el dónde en el área donde se encuentra. Entonces, durante la caracterización del modelo, tenemos que tomar estos conceptos, porque nuevamente, dense cuenta, lo que estamos diciendo, estamos sentando la base para que el área de procesos que se encarga de la gestión de procesos diseñe los flujogramas que nos van a servir como riesgo operacional para la información. Es decir, si yo no tomo en cuenta este componente, ¿no? Durante la caracterización del modelo, yo no tomo estos componentes, a mí como riesgo operacional me va a generar un problema porque yo voy a tener que revisar nuevamente el flujograma y entender la lógica del flujo e identificar, por ejemplo, por lo tanto, también dónde están los controles, quién ejecuta los controles, ¿no? ¿En qué etapa del proceso están los controles? Entonces, muchas veces, durante esta primera prediseño, ¿no? Estamos hablando del modelado, eh, es necesario definir exactamente las actividades en las áreas que que se aplican, ¿no? A efectos de, por ejemplo, automatizar un proceso, ¿no? Si es que queremos posteriormente automatizar el proceso, se puede hacer. Visaggi, por ejemplo, tiene una herramienta también que sirve para la automatización de procesos. Entonces, lo que se diseña, se puede automatizar el proceso, articulado con el correo electrónico, articulado con el directorio activo de la empresa. Entonces, todos esos componentes se juntan y luego se puede establecer un workflow automático. Entonces, para aquellos que ya están buscando la automatización de un proceso, que sería lo ideal, ¿no? Visaggi también presenta herramientas gratuitas que permiten, por ejemplo, la automatización de procesos. Entonces, cuando ya estamos, y eso es tema específicamente de gestión de procesos, no voy a abordar ese tema, pero cuando estamos concibiendo la caracterización del modelo, tenemos que entender que de repente la segunda etapa de la modelación o la mejora continua puede ser la automatización de procesos. Y si yo concibo mi modelo, mi diagramación a través de Visaggi, podríamos terminar finalmente en una automatización. Visaggi, ¿no? Presenta una serie de componentes que hacen referencia a, por ejemplo, este UML, este estándar unificado, este lenguaje unificado gráfico para poder entender diversas actividades, ¿no? Por ejemplo, si es una tarea hecha por un usuario, si es una tarea manual, si es un servicio, ¿no? Si es un subproceso, si es una compuerta de actividades, inclusiva o exclusiva, ¿no? O son actividades en paralelo. Si el inicio es un inicio estándar o es un inicio con un correo electrónico o si es un inicio temporizado
o si el inicio depende de una condición o depende de un evento. Si es que hay eventos intermedios, también se tipifican, o si es un evento final, si es un evento final como cierre, o si es que el evento depende de otra señal o depende de otro evento. Y finalmente, la estructuración con respecto a cómo lo vamos a manejar, ¿no? El pool es esa planilla donde nosotros vamos a diagramar el proceso, y el lane es cuando nosotros vamos a asignar responsabilidades. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el área de logística, el proceso logística va a estar en un pool. Pero si vamos a asignar responsabilidades al asesor de logística, al analista y al jefe de logística, tenemos que tener 3 lanes, 3 capas que nos permiten identificar qué actividades va a hacer cada uno de ellos dentro del pool del proceso. Entonces, son conceptos que ya están estandarizados. Esto no es creado a discreción, sino esto tiene un estándar internacional. Hay una organización internacional que define parámetros para la diagramación de procesos. No es que se le ocurrió a Visage, no, esto responde a un estándar internacional que establece la rigurosidad para la identificación y la utilización de estos componentes, ¿no? En el documento les vamos a hacer llegar luego, si gustan, en los vínculos para que ustedes puedan descargar esa documentación y lean, ¿no? Visage tiene un documentador que te especifica cuáles son todos estos componentes, y estos componentes son los que vamos a ver en la segunda etapa. El modelado como tal tiene 3 etapas, ¿no? Primero, entender la visión. ¿Qué es lo que voy a modelar? Voy a modelar toda la organización. Quiero partir de repente de la cadena de valor. Quiero partir a nivel de macroprocesos, procesos, subprocesos, tareas, ¿no? O quiero modelar específicamente procesos específicos. Entonces, tengo que entender primero qué es lo que voy a modelar, cuál es mi objetivo de la modelación. Entender el para qué se voy a modelar, ¿no? Voy a modelar, por ejemplo, si es que soy una empresa que está certificada en calidad, de repente la necesito, ¿no? Porque es un requisito de la ISO de 9001 de cara a la calidad del proceso, ¿no? Voy a modelar de repente propiamente para una mejora del proceso o para un tratamiento de riesgos. Entonces, hay que ver que dentro de este componente, la diagramación del proceso también sirve para la etapa de modelado, perdón, también sirve para la mitigación del riesgo operativo, porque no es solamente, como decía al inicio, no es solamente documentar el proceso, es documentar el proceso y diseñarlo de tal manera que no genere riesgo operativo. Entonces, que esté mal diseñado de tal manera que requiera que el riesgo relacionado esté mitigado. Y luego viene la etapa del cómo voy a modelar. Durante el cómo voy a modelar, debo tomar en cuenta, por ejemplo, metodologías, estrategias de modelado e inclusive las herramientas, ¿no? Hoy por hoy, la modelación de procesos, ¿no? Ya cuando estoy concibiendo la modelación del proceso, ya se piensa directamente en herramientas tipo Visio, Visagi, que son herramientas fáciles, intuitivas, que permiten obviamente llevarlo esto a un nivel de diagramación. Entonces, podemos partir. Y metodologías, pues tenemos la metodología de BPMN, ¿no? La que les he mostrado con los estándares de cara de diagramación. Hay otras metodologías también que son menos usadas, pero que también existen y sirven. Y obviamente, desde el punto de vista estratégico, entender cuál va a ser la visión o cuál va a ser la estrategia para la implementación de la documentación, ¿no? Del documentar el modelo y posteriormente diagramación de los procesos. Entonces tenemos que entender estos aspectos necesarios para poder posteriormente diseñar. Estamos en la etapa del modelamiento. Estoy dándole la forma como quiero que funcione, y obviamente tenemos luego que contrastarlo con la realidad. El para qué el beneficio, para qué el modelado, ¿no? Muchas de las metodologías, muchos de los beneficios que genera el modelado del proceso está del punto de vista de que le genera mayor objetividad al análisis del proceso. Entonces, cuando yo modelo un proceso, ya defino de forma abstracta el funcionamiento de las actividades, y eso le permite generar un rigor científico porque ya es una actividad que está definida y obviamente tiene un propósito. Entonces, ya le quita subjetividad al análisis, ¿no? Garantiza un récord de información, puedo tener versiones del modelado, integra procesos, sistemas, organización, información, datos, ¿no?
me permite analizar las interacciones que va a existir entre procesos, entre áreas, porque obviamente un proceso se va a ver impactado por otro previo o también puede impactar a un tercero, ¿no? Me permite hacer una actividad muy importante que es la simulación del proceso. Entonces, la etapa, una vez que nosotros hemos modelado, ¿no? Diseñamos el proceso y luego de eso podemos hacer simulaciones para hacer ajustes, simulaciones para ver el impacto de la carga operativa, el impacto, por ejemplo, de la falta de recursos. Entonces nosotros podemos, posterior al diseñado, hacer la simulación. Y eso lo vamos a ver en un caso que va a ser práctico, ¿no? Con respecto a un proceso que diseñé rápidamente. Nos va a dar, obviamente, un escenario muy interesante para hacer evaluaciones de impacto de escenarios. Y finalmente nos va a ayudar a este concepto que es la reingeniería de procesos. Entonces, la reingeniería de procesos no es más que, una vez escuché que decían, hay que solamente documentar. No, no es que solamente se documente. Se tiene que, uno, modelar, diseñar y luego hacer simulación para ver si es que ameritamos hacer cambios. Tenemos que hacer ajustes en la descripción del proceso. Entonces, la reingeniería del proceso es la optimización de procesos. La optimización de cara a, pues, reducir el componente de error, ¿no? O por otro lado, reducir el componente del riesgo, ¿no? El error puede ser una falla definida dentro del proceso. Si es una falla que no corresponde al proceso, tiene otro plan de acción, que puede ser el entrenamiento o capacitación de las personas. Pero si el proceso está mal diseñado, tenemos que rediseñarlo, tenemos que mejorarlo. Tenemos que entender que como parte de todo este enfoque, eh, el modelo de BPMN, tiene como propósito ya llevar a la práctica esa modelación. Entonces, durante la aplicación de la metodología del BPMN, tenemos ya que tomar el insumo del modelado, diseñarlo y optimizarlo. Vamos a ver que como parte del proceso, el enfoque BPMN involucra, como le decía, ¿no? La modelación, que es la primera actividad, el despliegue, la implementación, ¿no? Una vez cuando esté implementado, se revisa la ejecución y a partir de eso se hace la revisión del modelo. Se mide los resultados, indicadores, y a partir de eso se hace la mejora continua. Entonces, el enfoque BPMN es un modelo, es un sistema de gestión tipo PDCA, ¿no? Se planifica, se implementa, se verifica y se mejora. Entonces, la notación gráfica que provee la metodología BPMN es una metodología estandarizada, ¿no? Esto es, las buenas prácticas de esta metodología son aplicables en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso es un estándar y que sirve específicamente para documentar el flujo de trabajo, ¿no? Cómo va a ser el circuito de una actividad. Entonces, el objetivo de esta metodología es proveer una notación estándar que sea rápidamente legible, entendible por todos, ¿no? Por todos los involucrados del proceso y que a partir de ello, ¿no? Permita la clara definición de actividades, no solamente para la optimización del proceso, sino también para la ingeniería del proceso, para la mejora continua del proceso y por lo tanto la mitigación del riesgo. Vamos a ver que dentro del modelo, dentro de la etapa del modelado, el insumo previo, yo puedo tomar algunos criterios, como por ejemplo, haber hecho un análisis RACI durante la modelación del proceso. Entonces yo estoy definiendo quién es el responsable de la actividad, quién es el autorizador, quién es el consultado y quién es el informado. Entonces, por ejemplo, si definiéramos un proceso logístico donde el área usuaria hace el requerimiento de compra por email, esta información llega al analista de compras, él crea la solicitud, analiza el requerimiento, realiza ajustes de ser necesario, crea el requerimiento de la cotización, evalúa, analiza la solicitud de cotización y luego pide autorización, de repente nosotros vemos que así está concebido en la realidad. Pero en la práctica, el usuario no hace ningún requerimiento si es que no tiene, por ejemplo, la autorización de un jefe. Entonces, si se dan cuenta, durante la descripción o la documentación del procedimiento, vemos claramente que nos falta algo muy importante, la aprobación del área usuaria, del jefe del área usuaria. Entonces, se documentó, se diseñó, durante el modelaje se diseñó incorrectamente y se vio conveniente que el jefe, antes de hacer la solicitud,
de cotización recién lo autorizara el jefe. Entonces, de repente, ahí nos damos cuenta que no, que el jefe es el primero que tiene que autorizar el requerimiento, para que luego recién pase al área de compras y el compras haga su proceso. Entonces, durante el modelo del proceso, podemos encontrar algunas ineficiencias que podrían ser preventivamente identificadas y corregidas antes de que este modelo pase a producción. Es decir, que ya estando en producción, el, el proceso mal diseñado tenga errores. Entonces, durante el enfoque del análisis RACI, tenemos que entender responsabilidades, ¿no? Roles, ¿no? Para claramente modelar de forma correcta, ¿no? Hay que tener en cuenta que durante la descripción del procedimiento hay que tomar en cuenta las 4 W, la metodología de los 4 W de cara a la identificación de procedimientos y actividades, ¿no? ¿Quién hace, qué hace, cómo hace, cuándo lo hace o dónde lo hace? Entonces depende. Aquí también es importante tener algunas consideraciones, como por ejemplo el tema del control, ¿no? ¿Quién va a ejecutar el control? Se supone, ¿no? Que cuando yo modelo un proceso, como yo modelo una lógica de actividad, el jefe es el que tiene el control de aprobar o no aprobar, revisar, verificar. Entonces, claramente cuando estamos definiendo el flujo de actividades, tenemos que considerar el, el control en el proceso, o la actividad del control, que en este caso es ejecutada por el jefe de usuario. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar plenamente dónde está el control del proceso. Esto nos va a servir claramente para que cuando nosotros tengamos que interactuar con el área de riesgos, estoy pensando como procesos, ¿no? Cuando tengamos que interactuar con el área de riesgo operacional, pues les quede claramente identificado que en esta actividad existen uno o dos controles, ¿no? Y como parte de la arquitectura empresarial, la arquitectura del negocio, tengo que incorporar, ¿no? Información sobre qué aplicaciones se usan, qué perfiles se requiere, cuál es la infraestructura que se necesita, ¿no? ¿Qué información necesita y qué proveedores requiere el servicio o el proceso? ¿Por qué? Porque nuevamente dentro de la arquitectura del proceso yo necesito saber esas interacciones, esas interdependencias, de tal manera que cuando yo relevo la información del proceso, toda esta información ya está implícita, es decir, es la arquitectura del negocio, es cómo opera el negocio, la interacción, el flujo de información, qué herramientas necesita, ¿no? Y ya con esa información, el proceso, el proceso ya diseñado es mucho más robusto. A eso agréguenle que yo como parte del diseño del proceso, yo lo modelo previamente para evaluar nuevamente la efectividad, la eficacia del proceso y también para ver si es que el proceso está bien modelado para evitar una situación de riesgo. Por ejemplo, aquí claramente veríamos que en el análisis RACI, la autorización del jefe va mucho después de que el área de logística, el analista de compras, hizo su proceso. Imagínense que el proceso así se modela, así se diseña y así se ejecuta. Y se dan cuenta que luego el área usuaria, el jefe, se convierte en un área, un cuello de botella. Porque si el jefe usuario identifica que el requerimiento está mal hecho, lo va a regresar. Y ya se formó un cuello de botella ahí. Entonces, el cuello de botella no tiene por qué afectar al proceso. Entonces, hay un mal modelado del proceso. O sea, se ha concebido mal el proceso. Entonces, tenemos que cambiar, rediseñar el proceso para que el área usuaria elabore el requerimiento, lo eleva al jefe y si el jefe considera que no es necesario, lo devuelve o lo anula. Y una vez, si es aprobado, recién pasa al área logística que se encarga de hacer todo su procedimiento. Entonces, haciendo este pequeño cambio en el modelado del proceso, nos va a llevar a tener un proceso más eficiente con menor componente de riesgo operacional. Entonces, ya hemos modelado el proceso, ahora lo vamos a diseñar tomando como referencia la metodología de BPMN, ¿no? Es notación del modelo de gestión de procesos. Entonces, como tal, el diseño, el proceso, lo que involucra el diseño del proceso, pues también tiene sus características, ¿no? Definitivamente tiene que estar alineado al negocio, ¿no? Tenemos que hacer el modelo previo, tenemos que ejecutar las actividades que están diseñándose, tener indicadores para monitorear el proceso. Sobre los resultados de la gestión, analizamos mejoras
y a partir de ello optimizamos el proceso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que una vez cuando se diseña el diseño del proceso no es que eso está escrito en piedra, sino que eso tiene que estar permanentemente reflejando la realidad. Si es que el proceso está mal diseñado y de repente en la operatividad diaria hacen ajustes, entonces hay que adecuar el modelo, hay que rediseñar el proceso, ¿no? Tenemos que asignar correctamente las responsabilidades, ¿no? El rol y las responsabilidades, de ser necesario hasta hacer una simulación del proceso, ¿no? ¿Por qué la simulación? Porque con la simulación nosotros podemos identificar previo, ¿no? Previo a un error operativo, cuáles son los componentes que podrían generar una afectación en el proceso. Por ejemplo, diseñamos una actividad donde hay dos ejecutores de una tarea y que la carga operativa es alta diariamente. Y de repente nosotros generamos un escenario en el cual nosotros retiramos un recurso y solamente ponemos una persona que ejecuta y de repente se convierte en un cuello de botella. Entonces ya sabemos como riesgo que si uno de esos dos recursos o los dos recursos renuncian, se enferman o pasa lo que sea, se va a presentar un cuello de botella en ese proceso, ¿no? Entonces ya nos va a llevar a un siguiente nivel, que es el análisis del riesgo, escenarios, ¿no? La identificación de escenarios que podrían afectar la operatividad del proceso. Nos va a permitir también identificar riesgos asociados a la definición del proceso y la interacción con los componentes tecnológicos. Entonces, claramente, lo que vamos a ver es si es que el proceso está bien modelado, ¿no? Definitivamente vamos a mitigar riesgos operativos. Pero si el proceso está mal modelado, durante la etapa del diseño, que de repente no se hace una revisión previa, ¿no? Sino directamente se diseña sin hacer ningún análisis, podemos importar el error de la etapa del modelo. Entonces, es necesario que durante el diseño del proceso, ¿no? Se considere una revisión de la modelación del proceso para ver que efectivamente ha sido bien modelado y que cuando se diseñe no vamos a arrastrar un error. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Lo diseñé en Visagi, rápido, ¿no? En la cual veíamos, déjenme ver si es que puedo mostrarle mejor la herramienta desde el mismo Visagi para que se pueda, lo diseñé por aquí, denme un segundito. No lo habría tiempo, pero discúlpenme. Lo voy a estar, mientras tanto que abre el aplicativo, voy a estar mostrándoles esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que tenemos, dentro del proceso logística, tenemos el área usuaria y el área que tiene a un analista y a un jefe, ¿no? El analista hace el requerimiento, el jefe, ¿no? Perdón, el analista hace el usuario hace el requerimiento y directamente va a logística. Logística lo que hace es crear la solicitud, la registra y va a una serie de actividades. Pero cuando ya tiene la etapa previa a la cotización, lo regresa al jefe y el jefe tiene dos opciones. O lo aprueba o lo desaprueba. Si no lo aprueba, la operación queda ahí. Y si lo aprueba, nuevamente, ya ese es el control, ya sigue su ruta habitual. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que dependiendo cómo nosotros hemos modelado el proceso, ya durante el diseño, la diagramación, podemos estar incorporando un error en el proceso, una mala actividad en el proceso, y eso obviamente lo vamos a ver cuando ya el proceso esté en producción, ¿no? Y encontremos errores, cuellos de botella por un mal diseño del proceso. Déjenme ver si es que ya abrió el aplicativo. Y, a ver, déjenme abrir el ejemplo. Ya está, acá lo tenemos mejor. Entonces, veíamos, ¿no? Decíamos, el área usuaria registra la solicitud de compra, perdón, esta es la modificación, ya, acá está. Registra la solicitud de compra y directamente va al analista de compras. El analista de compras crea la solicitud, analiza el requerimiento y acá hay la primera anotación. Si se dan cuenta, por ejemplo, cada campo tiene una figurita. Entonces, este símbolo, esos engranajes para VPN significa
que es un requerimiento en el sistema. Entonces, el usuario registra en el sistema una solicitud de compra. El analista de compras en el sistema crea la solicitud y hace el requerimiento de la compra de forma manual, porque el requerimiento se hace por fuera del sistema, se hace un requerimiento de forma manual. Y acá tenemos una primera anotación. Esta anotación de cara a la modelo BPMN significa una actividad en paralelo. ¿Qué significa? Que de forma manual puede hacer ajustes a la solicitud de requerimiento o en forma manual crea un requerimiento de cotización, elabora el requerimiento de cotización. En ambos casos, elaborada el documento de la cotización o los ajustes realizados de cara al requerimiento, envía por correo electrónico una solicitud de cotización. Esta solicitud de cotización, vean cómo ha sido modelado, se eleva al jefe del área usuaria y el jefe del área usuaria revisa la solicitud. Si es que la solicitud no es aprobada, este signo significa fin de actividad. Entonces, rechaza la solicitud y se queda la operación ahí. Pero si no rechaza la operación, él hace ajustes, ¿no? Aprueba los cambios, es el primer control, ¿no? Aprueba los cambios y a partir de ello, logística sigue con su actividad. Entonces, requiere cotización a proveedores, los proveedores, pues, consolida la información, crea un cuadro comparativo, analiza el cuadro comparativo, este es otro control que tiene para evitar, obviamente, la incorporación de un servicio que no reúne los requerimientos necesarios, es otro control que tiene el área logística, y a partir de ello, ¿no? Este es un proceso manual, todos son procesos manuales, y a partir de ello, proveedor selecciona la mejor opción. A partir de ello, envía un correo electrónico al proveedor para la negociación de los términos del servicio. Entra al sistema, registra la orden de compra y por correo electrónico envía una orden de compra al proveedor. El proveedor recibe el orden de compra, esa notificación de correo electrónico, claro, en color celeste, significa que recibe la notificación por correo electrónico. De forma manual, él emite la factura, de forma manual remite los bienes y el área logística recibe los bienes comprados. Ahora sí, de forma manual libera la orden de compra y acá tiene otras dos notaciones que nos quiere decir que es una actividad en paralela realizada. Una vez que ya recibió el documento, ha visto la conformidad, libera la orden de compra, aprueba la orden de pago y negocia la forma de pago con el proveedor. Y luego, logística, ¿no? Recibe, ¿no? La factura por parte del proveedor. Si es que hay alguna divergencia, nuevamente negocia la orden de pago. De lo contrario, autoriza el pago. Y a partir de allí ya corresponde luego una actividad del área de finanzas, otro subproceso que no nos estamos revisando. Esto significa subproceso, que es el subproceso de pago de facturas. Entonces, como no es el alcance documentar el pago de facturas, lo dejamos como un subproceso independiente y de allí viene el fin. Entonces, si se han dado cuenta, hemos usado notaciones de la metodología BPN para explicar las actividades. Entonces, hemos visto que existen algunas actividades que de repente podrían ser optimizadas. Entonces, cuando ya vamos al detalle de la optimización, hemos visto el modelado, ¿no? Hemos diagramado el modelo y de repente nos hemos dado cuenta que hay un error en el modelo y hacemos la mejora, ¿no? La optimización del modelo significa, ¿no? Que en este caso, en vez que el usuario apruebe, el jefe usuario apruebe la orden de cotización después de la orden de requerimiento, decidimos que el jefe usuario sea quien primero apruebe el requerimiento, ¿no? El requerimiento de compra para evitarnos tiempos de procesamiento en exceso, errores operativos. Entonces, en vez de que el proceso apruebe después, pues lo hacemos que apruebe el inicio. Entonces, ya con la conformidad del jefe, recién se despliegan las actividades. Y si se necesita hacer algún cambio, pues lo llevamos a aprobación. Entonces, nuevamente, vamos al proceso optimizado y acá vemos la diferencia. Entonces, el área usuaria, de forma automática, por ejemplo, genera la solicitud de compra. A partir de ello, el área usuaria autoriza la solicitud de compra, primer control,
Y ahora sí, con la conformidad, recién logística inicia su proceso. Entonces, analiza el requerimiento de compra, crea la solicitud, en paralelo hace los ajustes o crea la cotización, revisa la solicitud. Si requiere cambios, la solicitud realizada, elaborada, pues se eleva al jefe y el jefe, si autoriza, prosigue el proceso. Si no autoriza, se queda ahí nomás y luego continúa con las actividades escritas, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Va requiriendo autorización, crea el cuadro de mandos, logística tiene un control, que es el análisis comparativo de los postores, de forma manual selecciona, negocia, crea el orden, el proceso sigue siendo el mismo. ¿Qué hemos hecho con esto? ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos, en el diseño del proceso, ¿no? Cuando estábamos diagramando, nos dimos cuenta que esta función, que era la autorización del jefe, cuando estaba después, se convertía en un problema, porque obviamente significaba que el analista de logística destinaba un tiempo para actividades que luego podían ser revisadas y rechazadas por parte del área usuaria, en la jefatura del área usuaria, y que por ende el tiempo que acá se perdió terminó siendo un tiempo muerto, ¿no? Y que si es que veía que no era consistente el requerimiento, la operación finalmente se anulaba, quedaba ahí. Y si es que obviamente la operación procedía, pero ya se generaba un primer cuello de botella. Entonces tenemos que entender que dentro de la dinámica de la gestión de procesos, la etapa de modelado es muy importante. En la etapa de modelado nosotros vamos a ver si es que amerita, por ejemplo, hacer ajustes del proceso. Podemos hacer ese ejercicio. Podemos ver de repente qué pasa si es que yo le meto un control más. ¿Qué pasa si es que de repente tengo una instancia adicional de aprobación? Tengo que ver cómo se afecta el tiempo, ¿no? Entonces, cuando se están diseñando los procesos de forma más eficiente, se toma en cuenta el tiempo de procesamiento. Obviamente, si yo meto un control más, eso va a ser, alguien va a tener que analizar, alguien va a tener que evaluar, y eso va a significar minutos más. Como de repente, si es que el gerente tiene que aprobar y el gerente no revisa esto todos los días, sino lo revisa una vez por semana, entonces hay un cuello de botella en el gerente que puede significar 5 días de atraso en un requerimiento. Entonces ya empezamos a ver las ineficiencias del proceso desde el punto de vista del tiempo. Obviamente, durante la optimización del proceso tenemos que reducir los cuellos de botella. La idea es que durante este procedimiento de la optimización del proceso, veamos dónde se están formando los cuellos de botella y rediseñemos el proceso para que sea más eficiente, no se pierda tiempo, ¿no? Para que se reduzca la tasa de error, porque dense cuenta, si nosotros manteníamos esta posición en que el jefe, luego de que logística hacía su trabajo, él aprobara, entonces, si es que él aprobaba luego de un tiempo X que logística hacía su trabajo, pues era un tiempo muerto para él. Y luego él podía convertirse en el cuello de botella del proceso, porque él, si aprobaba o no se aprobaba, el flujo continuaba. En el peor de los casos, imagínense que no teníamos esa unidad, ese punto de control, que el jefe no autorizaba nada, sino que el control lo poníamos después, cuando recién el bien llegaba, y que en ese momento el jefe recién validaba o no la integridad del producto. Y si en ese momento el producto decía que no era válido, se devolvía, ya la empresa ya estaba asumiendo una pérdida. Entonces, cuando nosotros estamos modelando el proceso, tenemos que entender eso para que no generemos, para no generar, para disminuir la tasa de error y por ende también las pérdidas operativas por malos procesos diseñados. Entonces, como parte del análisis, tenemos que evaluar los controles, ¿no? Tenemos que ver dónde vamos a poner los controles para que el proceso sea efectivo, ¿no? Sea eficiente y sea eficaz. Es decir, que realmente cumpla su propósito de control dentro del modelado del proceso. Vamos a ver que durante esta etapa el análisis del riesgo operativo es muy importante. Y es muy importante porque nos va a permitir ver desde el punto de vista del diseño del proceso la optimización para que, por un lado, sea eficiente y por el otro, para que no me genere fallas, errores o pérdidas operativas. Esta etapa de la mitigación de riesgo operativo, yo voy a aplicar una herramienta que es gratuita. Bueno, es demo, ¿no? La herramienta no es gratuita, sino es un demo que les voy a mostrar. Esta herramienta la pueden descargar ustedes de internet. Se llama
disco Flexicom. Luego les voy a mandar las características de la descarga de la herramienta. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Se los pinto rápidamente. Esta herramienta lo que hace es toma 4 componentes. Toma, por ejemplo, si fuera un proceso, el ID del proceso, la hora y el minuto en la cual inicia la actividad, la hora, minuto en la cual activa la actividad, toma en cuenta el nombre de la actividad y toma en cuenta quién lo usa, quién ejecuta la actividad. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es, por ejemplo, vamos a reducir esto a un nivel mínimo, ¿no? Vamos a poner aquí la actividad. Esto sería un proceso totalmente eficiente y efectivo, ¿no? Entonces, no hay error, ¿no? El proceso es lineal, se crea la orden de compra, se analiza la orden de compra, si es que hay ajustes, se hacen los ajustes, se elabora la orden, la cotización, se envía la cotización, se crea la orden de cotización, ¿no? Se analiza la cotización, se escoge el proveedor, ¿no? Este es un proceso lineal en el cual esto es un proceso eficiente. ¿Qué numeritos vemos acá? Por ejemplo, este es un caso en la cual en una ventana de tiempo se han hecho 608 operaciones, donde el promedio para la creación de la orden de compra se han demorado 30 minutos. De las 608 operaciones, pues han habido 374 operaciones que han pasado a la orden de compra. El resto ha sido anulado. Entonces, han habido un poco más de 300, un poquito menos de 300 operaciones que ha sido anulada la orden de compra. Sí, estamos bien. Y que han procedido recién al proceso siguiente, que en promedio la creación de la orden del análisis han sido 6 minutos, ¿no? Nos va dando una información histórica de las actividades que se han venido haciendo, cuántas operaciones se han procesado y cuántos se han demorado. Por ejemplo, esta actividad se han demorado 43 días entre la orden, el requerimiento de la aprobación por parte del administrador y el requerimiento de la cotización. Entonces, ha habido un tiempo muerto. Esto, si lo vemos más en detalle, pues tenemos la lógica completa de la actividad ejecutada y vemos cómo, ahora sí, van las idas y vueltas, ¿no? Los componentes más gruesos significan que hay mayor participación de actividades. Entonces, se crea la orden de compra, la creación dura 30 minutos en promedio. 374 operaciones de las 608 se hizo directamente un requerimiento, se hizo un análisis de la orden de compra. Y 234 operaciones tuvieron que hacerse ajustes. De las órdenes de compra, unas tuvieron que ser mejoradas. Fueron 11 que fueron remitidas, que se demoraron 11 horas en hacer los ajustes, y solamente 8 regresaron a las 17 horas. O tenemos, se devolvieron 11 instrucciones y 8 fueron devueltas. 3 se perdieron, ¿no? Se anularon. Entonces, de esas, 307 fueron a elaboración de la orden. Entonces, segunda instancia, se mejoró la orden y se hace el requerimiento, se analiza la cotización. Y aquí también tenemos cuellos de botella. De las 544 análisis realizados, el promedio fueron 23 minutos, de las cuales las que tuvieron alguna mejora, hacer ajustes en la cotización, fueron 231 operaciones y demoraron en promedio 50 minutos su elaboración, ¿no? La entrega. Pero la devolución para hacer las mejoras demoraron 8 días. Entonces, vamos viendo que acá hay un cuello de botella. Y a partir de ello, obviamente, se enviaron a cotización a proveedores después de 16 horas. Hubieron otras que también fueron elevadas al administrador, al área usuaria, y se remitieron después de 16 horas y el jefe contestó luego de 10 días. Entonces ya vemos otro cuello de botella. Entonces, a partir de cuando ya se subsana todo esto, recién se sigue el proceso. Se envía la cotización, ¿no? Se demoraron 7 horas en elaborar, hacer los ajustes y mandar la cotización. En hacer el análisis comparativo, se demoraron 6 horas. En el analizar la cotización, ¿no? Fue instantáneo. La selección de las opciones fueron 12 horas el análisis para escoger el proveedor. Se negociaron términos con el proveedor, 10 horas, se creó la orden de compra, 43 horas.
Se confirmó la orden de compra 67 horas, ¿no? Hasta que se va hasta el final y la última actividad es el pago de la factura. De las 608 operaciones, 413 operaciones terminaron en paga, las otras fueron anuladas. O sea, si vamos al inicio y regresamos al inicio, muchas órdenes que no fueron aprobadas simplemente se anularon. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos con este tipo de soluciones? Estas herramientas que se llaman metodologías de process mining o minería de procesos. Hay minería de datos, Big Data y 50 cosas más. Esto es específicamente minería de procesos. Y la minería de procesos sirve específicamente ¿para qué? Para ver la eficiencia a nivel del diseño de los procesos, para evaluar cuellos de botella y evaluar errores operativos. Entonces, la minería de datos en procesos, ¿qué tiene como objetivo? Pues claramente identificar el performance de los procesos, ¿no? A través de estas metodologías de minerías de datos, pero aplicados a procesos. Entonces, una de esas herramientas que provee esto es esta herramienta descargable gratuita. Pueden ustedes, si tienen esos componentes que les decía, ¿no? El ID del caso, la fecha, la fecha y la hora de inicio, la fecha y fin del proceso, el responsable del proceso y la actividad ejecutada, que esto tranquilamente se puede descargar de cualquier herramienta que ejecuta procesos, un RP, un SAP, ¿no? Tiene el ID de la actividad ejecutada y luego estos componentes, podemos cargar esta información en Excel y posteriormente, pues, analizar los resultados. Y obviamente vamos a ver que cuando ya tenemos esa información y la desagregamos totalmente, pues podemos jugar con la información, podemos hacer estadísticas. Por ejemplo, podemos ver dentro de la herramienta, perdón, podemos ver, digamos que estemos tomando, a ver, para que siga un poquito más. Vamos a analizar el tiempo promedio, perdón, el tiempo promedio de cada caso. Podemos hablar, por ejemplo, inclusive, ¿no? Podemos ver estadísticas del proceso y poder saber, por ejemplo, cuál es el tiempo promedio, cuál es la mediana y cuál es la media de duración de cada de los procesos y cuál es el tiempo máximo. Por ejemplo, el analizar el requerimiento de cotización, la mediana, las más veces que se presenta esta incidencia es en 23 minutos, pero la media de la distribución es 23 minutos, entonces más o menos coincide. Pero el rango de la duración, en el peor de los casos, ha llegado a ser hasta 50 minutos. La creación del orden de compra, 31 minutos, máximo hasta 52 minutos. Hay algunos casos en los cuales de repente se aprueba, este es con respecto a las estadísticas, ¿no? Con respecto a la frecuencia de ocurrencia, con respecto a la duración de la actividad, ¿no? O queremos ver los recursos, las personas que participan. Y vemos, por ejemplo, que una persona en promedio hace su actividad en 24 minutos, la media es 1 hora 53 y lo que más tiempo se ha demorado ha sido 14 horas. Entonces ya empezamos a encontrar algunas ineficiencias o algunos aspectos operativos que están afectando los tiempos de ejecución. Y también podemos ver los roles, ¿no? Entonces vemos que el rol del agente comprador, logística, es el que tiene mucha carga laboral, el 35% del tiempo es trabajo de él. Hay el solicitante, el financiero, el proveedor, el jefe del solicitante. Entonces hay una serie de actividades, indicadores que nos permiten analizar y acá vemos caso a caso. Pero lo más interesante de esto tiene que ver con este gráfico, que tiene que ver, y déjenme agrandar un poco para que puedan ver cómo se ve la ineficiencia de un proceso mal modelado. Vamos a iniciar el flujo y nos va a marcar el despliegue de las actividades. Y vamos a ver que en algún momento empiezan las devoluciones, ¿no? Acá vemos cómo ya empiezan a ver las devoluciones por errores. ¿Por qué? Porque mal diseñado, mal requerido. Acá tenemos otra devolución. La orden viene, se analiza y de repente se ve que hay inconformidades mal requeridas y comenzamos a ver devoluciones. Y si seguimos el flujo, nos vamos a dar cuenta que en promedio muchas de las órdenes que analizan, muchos requerimientos que vienen son devueltas y generan tiempos muertos. Entonces, una vez depurados, cuando empezamos a analizar ya las siguientes actividades, pues vemos que casi es lineal, ¿no? Casi es lineal
hasta el punto en el cual nuevamente tenemos que renegociar con el proveedor algunos temas de las formas de pagos y hay algunas, nuevamente, idas y vueltas en este proceso de pagos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el flujo, la lógica del proceso ya en la realidad, ya esta es realidad. Esto no es una simulación, esto no es, esto no es, eh, esto no es eh, una simulación de una realidad hipotética. Esto es información histórica de un proceso. Información histórica de un proceso que ha permitido conocer dónde están los cuellos de botella. Obviamente acá vemos que hay un cuello de botella. Recuerden bien que hay procesos de análisis de respuestas de cotizaciones que han demorado varios días en contestar. O durante las mejoras, los ajustes de los requerimientos, el área usuaria, el responsable del proceso, demoraba en devolver los ajustes. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cuellos de botella que se están formando por un mal modelado del proceso. Y obviamente, cuando lo capturamos en el tiempo, vemos cómo en el tiempo este mal modelado pasa factura al proceso. Hace perder tiempo, los recursos se están usando innecesariamente, se están demorando las entregas de las compras adquiridas, algunas operaciones, no sé si se dan cuenta, se abran por este canal, estas son operaciones que están siendo denegadas, y cuando son denegadas, se anula simplemente el requerimiento y va al final, o sea, va al fin. Entonces, muchas de estas procesos diseñados, pues obviamente generan ineficiencias. Entonces, ¿qué es lo que vemos con este tipo de concepto de minería de datos de procesos? Es una forma cómo explotar el proceso, cómo optimizar el proceso y cómo generar eficiencias desde el punto de vista del proceso y del punto de vista del propiamente riesgo del proceso, riesgo operativo a nivel del proceso. Entonces, los beneficios que tiene esto es que nos permite generar procesos más eficientes, hay una menor tasa de error, ¿no? Podemos aplicar metodologías de Six Sigma, tenemos controles más efectivos, eh, tenemos por ahí menores pérdidas, tenemos menor tiempo de procesamiento, menor subjetividad en el diseño de los procesos, tenemos menores excepciones de cara a, si es que por ahí de repente diseñamos una actividad y esta actividad termina no siendo efectiva o los controles son muy rigurosos y requieren ser rediseñados, entonces vemos que existen estas actividades. Entonces, toda esta parte de la metodología de la minería de datos tiene como propósito claramente que no necesariamente necesitamos documentar los procesos, sino tenemos que ir al modelado del proceso, al definir cómo queremos que sea el proceso, pero que el proceso a su vez sea efectivo, ¿no? Que no genere errores, que no genere cuellos de botella, hay que optimizar los procesos. Y durante esta etapa de la simulación que podríamos hacer previo a su pase a producción, pues evaluar los componentes, ¿no? Entonces, podríamos nosotros ya en una simulación, y eso lo podemos hacer en Visagi, Visagi tiene esta opción de simulación, ¿ya? Por ejemplo, ejecutar, no, entonces, acá está, simulación, permítanme. Visagi tiene una herramienta de simulación en la cual, perdón, no se puede porque hay error, entonces tengo que corregir acá, hay un par de errores que estaba justo editando algunos componentes y se filtraron, pero lo que digo es que acá hay que corregir estos puntitos. Eso es algo que Visagi te avisa cuando hay un proceso mal diseñado. A ver, vamos a validar. No se encontraron errores. A ver, no está conectado. Ya, este no está conectado acá arriba. ¿Ves? Acá también se filtró una cosita. Ahí está. Entonces vamos a volver a correr. A ver, ¿dónde no está jalando bien? Hay que tener mucho cuidado aquí porque... Ahí está, ahora sí. Cuando uno corre cuando hace una modelación, a ver, vamos a... Déjenme ver. Ahí está. Creo que Carguía. No hice, acá no tenía el ejemplo de la modelación. Acá nos piden algunos conceptos de cuánto es el tiempo promedio que va a durar cada actividad. Nos hace llenar información sobre, por ejemplo, los recursos necesarios del modelo o qué es lo que queremos probar para ver durante la etapa del modelado
cómo va a funcionar el proceso si es que quitamos uno o agregamos más de un recurso. Entonces, durante este análisis a nivel de Visagi, nos permite hacer esa evaluación de simulación, previo obviamente al pase a producción, a la aplicación práctica de la metodología. Entonces, eh, las bondades que tiene la aplicación de estos criterios del modelado previo al diseño o el análisis de la simulación de escenarios nos va a ayudar mucho para entender y tener procesos bien diseñados, eficientes, que como parte del objetivo es tener un menor componente de error y por ende menor componente de pérdidas operativas, es que nos va a llevar a tener procesos bien definidos, ¿no? Eficientes y con menor componente de pérdida de riesgo operativo. Entonces, con eso, señores, quería trasladarle algunos conceptos que había recibido como parte de una instrucción que había tenido, que me está ayudando a entender estos conceptos, estas herramientas. Eh, no sé si tienen alguna inquietud. Yo igual les voy a hacer llegar por correo electrónico y va a estar compartido inclusive los vínculos para que puedan descargar el material y todo lo demás. Eh, y a partir de ello, poder ustedes tener un punto más de referencia para que cuando se inicie este proceso de documentación, pues no vayamos solamente a la documentación del proceso, sino vayamos 2 pasos atrás, hagamos el modelado del proceso, se diseña el modelo, se diseña el proceso, se haga una simulación para poder garantizar y a partir de ello tener procesos más eficientes. Tenemos aquí una consulta. Ah, perfecto. Gracias, Ivana. Entonces, la idea de estos señores es que puedan, y ya concluyo con esta última expresión, concluyo que no basta tener documentación, no basta documentar el proceso, hay que modelarlo, hay que diseñarlo, hay que hacer pruebas con el proceso si está bien diseñado a efectos de que pase a producción, ¿no? Y que cuando ya esté en producción podamos hacer luego minería de procesos y ver la necesidad de hacer ajustes ya en la realidad si es que corresponde. Sí, claro, se les va a hacer llegar, Kemi, se les va a hacer llegar la presentación, no hay ningún problema, se les va a mandar la diapositiva, va a estar colgada igual en LinkedIn, y se les va a mandar los vínculos necesarios para poder hacer la descarga de las herramientas. Sí, dime, veo que alguien tiene la mano levantada. ¿Podrías compartir el link? Sí, sí, claro, claro que sí, Karina. Se les va a hacer llegar el link de esta herramienta, ¿no? Del disco, es una herramienta gratuita, inclusive hasta pueden buscarlo en LinkedIn, perdón, en YouTube. Han hecho varios videos, varios webinars, en inglés está, donde pueden ver toda la funcionalidad de la herramienta y todo lo que pueden aplicar de cara a la herramienta. Entonces, yo les invito a que consideren este concepto del modelado del proceso previo al diseño, ¿no? Para que hagan un buen mapeo del proceso y que a partir de ello, cuando ya pasen a producción, obviamente, siempre con esta lógica de mejora continua, evalúen posteriormente el comportamiento, el desempeño del proceso. Esta herramienta es una demo gratuita, no tiene vencimiento, ustedes pueden tenerla y trabajarla, pero si quieren comprar la herramienta es otra cosa ya. Pero aprovechar esa información, esas herramientas que existen para ustedes también ver dónde tienen que hacerlo. Y es una gestión de procesos, ¿no? Pero yo les digo que parte de la lógica de la gestión de riesgo operacional es apoyarse en eso. Señores, les agradezco el tiempo, ya me excedí unos 8 minutitos. Buenas tardes, buenos días con todos ustedes. Les voy a hacer llegar la presentación, el video, los vínculos, el PPT obviamente también, para que lo tengan. Y cualquier cosa, pues ya saben, siempre a su disposición. Ahí tienen mi correo electrónico, me pueden escribir por LinkedIn y cualquier cosa. Señores, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por su tiempo y buen fin de semana.